Hay lugares donde nadie espera vida, pero ahí Dios hace florecer. Este es un espacio para quienes caminan por el proceso, pero no han soltado la fe. Aquí hablamos con el alma, desde la verdad, el proceso y la esperanza. Bienvenidos a Flor del Desierto, un podcast donde lo seco también florece, si Dios está. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Flor del Desierto. Estoy muy feliz, muy contenta de poder estar contigo una semana más. Este ya es el cuarto episodio, no puedo creer cómo ha pasado el tiempo, pero la verdad estoy muy contenta, muy feliz de poder estar con ustedes otra semana y muy contenta también de cómo hemos ido creciendo de a poquitos, cómo hemos ido como juntos conociéndonos un poco más. Me encanta siempre que me dejan como un comentario, que me dejan como algo en redes sociales. Me gusta mucho leerlos y saber que en algo les ha ayudado este episodio, estos episodios, estos temas que realmente nacen de mi corazón, nacen de lo que Dios ha hablado a mi vida y que de pronto y quizás puede ayudarte mucho a ti también. Así que nada, en esta semana un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema que la verdad me emociona mucho. Siempre digo esto, pero son temas que de verdad me gustan mucho, me emocionan y esta no es la excepción. Y hoy vamos a hablar un tema que de verdad nos toca a todas y es esta lucha en nuestra mente. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te sabotean? Que a pesar de tus esfuerzos, tu mente se llena de dudas, de temores, de pensamientos negativos. ¿Alguna vez has dejado que estos pensamientos intrusivos o estos pensamientos negativos frenen tu accionar, frenen tus decisiones o hagan que lo que en algún momento te daba mucha seguridad de repente ya no lo hacen? Y a pesar de que te esfuerzas y te esfuerzas, la mente se llena de dudas. Hay un libro que me encanta mucho que es El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, y en este libro ella afirma algo que es muy cierto y dice: tus pensamientos se convierten en tu vida. Esto realmente significa que lo que permitimos en nuestra mente influye directamente en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en última instancia, como en consecuencia, en nuestra vida en general. Todo lo que nosotros pensamos hace que actuemos y nuestra vida es un resultado de eso de que nosotros pensamos o cómo está nuestra mente. La buena noticia para ti y para mí es que no estamos solos en estas batallas, no estamos solos en este mover como de nuestra mente, que es tan rápida a veces, que va mucho más rápido, como lo veíamos en el episodio pasado. Y realmente Dios nos ha dado herramientas súper poderosas para que tú y yo tomemos el control de nuestros pensamientos y podamos vivir en libertad y sobre todo en paz. Así que hoy quiero hablarte un poquito de cómo podemos identificar las voces de nuestra mente y cómo podemos contrarrestarlos y cómo renovar nuestros pensamientos con la verdad de Dios, para que tú y yo podamos experimentar la paz que solo Él puede dar. Y te voy a dar como algunos puntos que yo anoté, que la verdad me ayudaron mucho y es como el constante trabajo que tenemos día a día para nosotras contrarrestar como esos pensamientos negativos, intrusivos, que a veces no sabemos si es un temor infundado de alguien o no sabemos si tiene mucho que ver con el mundo, no sabemos si tiene que ver con cómo avanza el mundo de rápido, como la cantidad de opiniones que hay en el mundo, la cantidad de opiniones que hay en los círculos en los que nosotros nos desempeñamos. Y por eso es que es muy importante, en primer lugar, que tú y yo podamos identificar las voces que hay en nuestra mente. Y mira lo que dice 2 Corintios 10 del 4 al 5. Dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
Nuestra mente es un campo de batalla, como dice Joyce Meyer en su libro, y en ese campo de batalla se libran guerras entre la verdad de Dios, lo que es verdad, lo que está escrito, lo que Dios ya dijo de nosotros, con las mentiras del enemigo. Realmente es una batalla constante entre lo que es cierto y lo que el enemigo quiere que creas. Y Joyce Meyer señala también en este libro que no importa cuán desordenada y fuera de control esté tu vida, puedes recuperar el terreno que el diablo te ha robado. Hay muchas personas que hoy en día su vida está completamente dominada por sus temores, por estos pensamientos, por el ni siquiera intentarlo. En algún momento te hablé de algo que es súper común hoy en día, que le dicen el síndrome del impostor y que bueno, que son como esos pensamientos que no te permiten actuar o que no te permiten dar el paso sin siquiera intentarlo, porque ¿para qué intentarlo? Y así con muchas cosas en nuestra vida, cuando no nos sentimos suficientes, cuando empezamos a encerrarnos en nuestras propias cosas, cuando ni siquiera ya queremos soñar, no queremos proyectarnos, no queremos hacer nada, porque para qué intentarlo. Nosotros pensamos que a veces no tenemos talento, que no tenemos suficiente, y eso lo veíamos en los episodios anteriores, pero algo que Joyce Meyer señala que me gusta mucho es lo que dice que no importa cómo esté tu vida hoy en día, no importa cuán fuera de control esté tu mente hoy en día, siempre puedes recuperar el terreno que le cediste al enemigo o que el enemigo te ha robado. Ese espacio que tú dices, a veces yo siento y he escuchado personas que se acercan a mí y me dicen estas cosas, como a veces siento que mis pensamientos no son míos, a veces pienso que ni siquiera soy yo, a veces pienso que lo que hago no es lo que realmente quiero hacer, sino es algo que viene de alguien más. Y muchas veces es importante que nosotros podamos recuperar ese terreno perdido, ese terreno robado por el diablo, y que tú y yo podamos identificar las voces que hablan a nuestra mente. Es importantísimo que tú y yo reconozcamos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, qué voces hablan realmente a ti, a tu vida, a tu corazón, qué voces están en tu mente, la voz de Dios, la nuestra y la del enemigo. Y eso me lleva a la segunda cosa que tú puedes hacer y que tú y yo podemos hacer una vez que identificas qué voces son las que te están hablando y las que te están llevando a la manera en la que estás viviendo, a la manera en la que tú y yo estamos trabajando y viviendo nuestra vida. Recuerda que nuestra mente se renueva cuando nosotros le damos espacio a Dios. Así que renovemos nuestra mente con la verdad. Y tú puedes decir, Mafe, pero ¿cómo hago como para renovar? ¿Qué significa renovar? Y mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo. De verdad que la transformación comienza en nuestra mente, y en la Biblia yo puedo encontrar que hay un montón de versículos que hablan del corazón, y ya sabemos, ya tú y yo sabemos que en la Biblia cuando se habla del corazón realmente se habla de la mente, porque nuestro corazón como órgano pues no piensa, no siente, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante reconocer nosotros, y es que no podemos conformarnos a este mundo que nos llena de temores, este mundo que nos llena de miedos, este mundo que nos invita a una vida descontrolada, desenfrenada, a un mundo en el que nos enseñan que debemos cada vez accionar con menos mente, que entre menos pensemos las cosas mucho mejor, que a veces ni siquiera deberíamos considerar a las demás personas para nuestro accionar, y vamos por la vida a todo ritmo, a toda velocidad. Y la verdad es que desde hace muchos años, cuando Pablo nos decía no se conformen a este mundo, es porque él tenía súper claro
que si tú y yo nos dejamos llevar por el mundo nos puede dar 3 vueltas, y cuando nos damos cuenta estamos súper desenfocados, cuando nos damos cuenta estamos encerrados, ensimismados, ni siquiera tenemos la noción de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y es por eso que la transformación comienza en tu mente. Mira lo que dice Joyce Meyer también en su libro, dice: los pensamientos dan fruto, piensa en buenos pensamientos y el fruto de tu vida será bueno. Todo lo que tú piensas, bueno o malo, da fruto. Todo lo que tú piensas, para bien o para mal, tienen un resultado. Ahora, si tú piensas de manera correcta, el fruto o el resultado de esos pensamientos va a ser algo bueno, va a ser algo positivo, va a ser algo que te va a edificar y te va a construir. Y renovar nuestra mente realmente implica reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si tú recuerdas en uno de los episodios anteriores que yo te contaba algo que mi papá hacía y me lo enseñó desde siempre, que en medio de situaciones difíciles donde es muy complicado poder ver qué es verdad y qué no, qué pensamiento es miedo, qué pensamiento es del enemigo y qué pensamiento es realmente lo de Dios. Y recuerdo que él nos contaba que pegaba en su pared un montón de promesas bíblicas que Dios le había dado para recordarlas, y cada vez que tuviera miedo, cada vez que sintiera temor, cada vez que se sintiera asustado en dar un paso o en hacer algo, pues simplemente iba a estos papelitos o a esto que había escrito y podía reemplazar eso que estaba pensando en ese momento de manera negativa con la verdad de la palabra de Dios. Y eso es un proceso diario que podemos hacer, es un proceso en el que nosotros podemos realmente declarar las promesas de Dios para nosotros. Y eso tal vez te suena muy cristiano si es que no lo eres, sí, porque sé que hay personas que ven y escuchan este podcast que dicen: hasta ahora me estoy acercando otra vez a Dios, o realmente lo estoy conociendo. Pero cuando decimos declarar nuestras promesas o las promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida, no estamos manifestando, como a veces se dice en el mundo, que es como manifiesta el universo y con la fuerza que tú manifiestes así se hará todo lo que tú quieras. Y no es así. Nosotros realmente creemos en que la voluntad de Dios prima por sobre nosotros, prima por sobre nuestros incluso planes y pensamientos y sentimientos. La voluntad de Dios está por encima de todo esto. Y cuando tú y yo permitimos y le damos ese espacio a Dios para que hable las verdades de Él sobre tu vida, es cuando nosotros podemos reemplazar todo ese miedo, toda esa incertidumbre, toda esa duda con la verdad de Dios. Y es un proceso que tú y yo podemos empezar a hacer desde hoy, de decir: Señor, realmente te quiero dar el espacio a ti, quiero darte el espacio para que seas tú el que me guíe hacia lo que debo hacer. Hay un versículo que me encanta, que está en Filipenses 4:8 y 9, que realmente lo hemos escuchado un montón, lo hemos escuchado siempre, que es como el tercer punto. Una vez que tú le das ese espacio a Dios, una vez que tú y yo le damos como el espacio a Dios para que Él tome el control de nuestra mente, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y eso puede dar un poco de miedo. Entiendo a las personas que a veces dicen: ay, es que les lavan el cerebro, es que ustedes no piensan por sí mismos. Realmente yo preferiría decir, y esto puede ser un poco contracultura, de decir: yo prefiero que Dios sea el que dirija mis pensamientos, porque Él fue el que me creó, Él es el que sabe todo de mí, incluso antes que yo misma. Él es el que conoce absolutamente todo de mí. Yo prefiero que Él sea el que dicte mis pensamientos antes que yo misma, porque yo puedo fallar, mi punto de vista puede errar, yo me puedo dejar llevar por unas emociones equivocadas, yo puedo dejarme llevar por un impulso en su momento, yo puedo permitir que el miedo me paralice o el miedo me cegue. Yo puedo permitir que las opiniones de los demás hablen por sobre lo que Dios ha dicho. Por eso prefiero que Él sea el que tome el control de mi vida, que tome el control de mi mente, porque Él sí sabe lo correcto, Él sí sabe lo que debemos hacer y lo que debemos pensar incluso. Así que entiendo por qué les puede dar miedo, un poquito de alarma, cuando una persona dice: no, yo no tengo el control de mi vida, el control de mi vida lo tiene Dios, el control de mi mente lo tiene Dios.
Pero recuerda esto, recuerda que el que te conoce por sobre todas las cosas, el que te creó por sobre todas las cosas, es el que tiene la ruta clara, es el que puede llevarte por el camino correcto y tú puedes ir a ciegas tranquilamente porque sabes que Él lleva el timón de tu barco. Por eso es muy importante que tú y yo podamos enfocarnos en lo bueno y en lo verdadero. Y por eso es que ese versículo de Filipenses me gusta tanto porque dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable. Y si hay algo excelente o digno de alabanza, piensen en eso. Piensen en estas cosas. Cuando vengan a tu mente pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre tu cuerpo, sobre lo que tú eres, tus capacidades, piensa en lo verdadero. ¿Y qué es eso verdadero? Pues lo que Dios ya dijo de ti, que eres hijo amado, que eres tesoro en sus manos, que eres linaje escogido. Hay tantas promesas hermosas que Dios ha dicho sobre nosotros. Cuando sientas que algo es como medio extraño, piensa en lo noble, piensa en lo justo. Cuando sientas que una decisión está como que dudosa, como que tú en tu corazón empiezas a sentir que esto no es tan correcto, llévalo a la presencia de Dios y di, Señor, esto es justo, estoy actuando de manera justa, de manera pura, de manera amable al relacionarnos con las demás personas. Estoy pensando de manera amable, porque muchas veces decimos, no, pues es que mi actuar es muy noble, mi actuar es muy correcto, pero en tu mente, dentro tuyo, tú sabes qué tan amable eres realmente o cuál es la motivación de tu corazón. Y termina el versículo diciendo, si hay algo que no he dicho antes de todo lo que te estaba mencionando, si hay algo más que sea excelente o digno de alabanza, piensa en eso, piensa en eso. Cuando llegue temor a tu mente de hacer algo, de actuar de manera correcta, piensa de manera correcta, piensa de manera justa, noble, pura, amable. Me gusta mucho que esta semana estaba escuchando y viendo un video que me llenó mucho y me hizo reflexionar, que decía, cuando tú realmente estás empezando a pensar de manera correcta, cuando realmente le estás dejando el espacio a Dios para que sea el que pelee por ti, el que camine contigo, el que tome tus decisiones, es ahí cuando empezamos a tener luchas con nuestra forma actual de vivir, porque de otra forma no tendrías esas luchas, de otra forma tú pensarías que la forma en la que actúas está bien, te daría como tranquilidad, como que ni siquiera estarías pensando si esto es bueno o malo, pero es cuando permites que el Espíritu Santo entre a tu vida, cuando permites que Dios entre a tu corazón, es cuando empiezan a llegar estas luchas entre lo que tú crees que está bien y lo que realmente es correcto, o ya no te empiezas a sentir igual con lo que antes te parecía bueno, o ya te empiezas a incomodar un poquito en ciertos ambientes, en ciertos espacios, con ciertas personas, porque ya le estás permitiendo a Dios entrar a tu mente para que Él sea el que te diga, hey, ojo con esto, ten cuidado porque tal vez esto no es justo, tal vez esto no es noble, tal vez esto no es puro, tal vez esto no es amable, así que mejor sal de ahí. Y esto nos lleva a pensar que a veces podemos perder incluso relaciones con las personas, podemos perder amistades, podemos perder lugares, oportunidades, perder entre comillas, porque realmente son personas, lugares, situaciones que no nos aportan, que no nos ayudan a pensar de manera correcta. Y cuando nosotros empezamos a actuar de esta forma, cuando nosotros empezamos a permitir que Dios sea el que hable a nuestra vida, es cuando nosotros podemos discernir un poquito más, que esa palabra también es muy cristiana, que es básicamente como empezar a entender que y en los espacios como empezar a identificar qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas, qué cosas nos hacen bien y qué cosas más bien no. Y empezamos a depurar un poquito nuestra vida, empezamos a depurar un poquito las personas con las que hablamos constantemente. Yo soy una persona que es de un círculo muy pequeño, cuido demasiado a quien
le cuento mis cosas, con quién hablo, con quién me relaciono, porque es tan fácil dejar llenarse uno de pensamientos, es tan fácil dejarse llenar uno de influencias de las demás personas. Tú puedes llegar con una promesa de Dios que tú sabes que es algo que Dios te dijo, que estás muy emocionado con un proyecto, con un plan, con una idea, con un sueño, y se la cuentas a la persona equivocada, te rodeas de las personas equivocadas, que ojo, pueden ser incluso familiares. Y estas personas pueden llegar a meterte sustos, a cambiarte tu perspectiva, a decirte que no sirves, que eso no funciona, que mejor intentes otra cosa. Y pueden incluso proyectar sus propios miedos en ti. Entonces es muy importante que tú y yo podamos discernir y tener criterio para escoger a las personas que nos acompañan, porque siempre vamos a dejarnos influir de una u otra manera. Y qué chévere que tú puedas rodearte de un círculo bueno, que seas capaz de identificar qué personas pueden aportar realmente a tu vida, qué personas te pueden ayudar a tener pensamientos verdaderos, nobles, justos, aquellas personas que te animan a crecer en la fe, aquellas personas que te invitan a buscar más de Dios, aquellas personas que te acompañan en las cosas buenas, que te dicen vamos adelante, camina con fe, si te caes aquí vamos a estar juntos para levantarte. Esas son las personas de las que nosotros deberíamos rodearnos en medio de una guerra de pensamientos, en medio de una guerra de ideologías, en medio de un mundo que está tan lleno de opiniones. Realmente tu mente va a donde tus pensamientos deciden caminar. Tu mente va a ir hacia donde tus pensamientos deciden caminar. Si tú te quieres quedar rodeado de pensamientos negativos, si tú te quieres quedar rodeado de un círculo de autocompasión en el que todo el tiempo estás pensando, ay, es que pobrecito yo, es que mira cómo me toca de duro, es que mira qué difícil, es que a nadie más le pasa esto. Si te quedas rodeado en un círculo donde todo es negatividad, donde el mundo es terrible, donde todo es tenaz, donde la vida es oscura, pues hacia allá vas a ir caminando, hacia allá va a ir tu vida. Tu mente va a ir hacia allá, hacia donde tus pensamientos están caminando, hacia todo lo negativo. Y eso incluso puede pasar. Nosotros en nuestra casa, en mi casa con mi esposo, decidimos que no íbamos a dejarnos llevar de tantas noticias, de tantas cosas que aparecen en los noticieros todo el tiempo, porque es muy fácil agobiarnos. Es muy fácil dejarnos llenar de estos miedos, y siempre es importante que tú alimentes tu mente de cosas positivas, de cosas que te ayuden a crecer. Medita en la palabra de Dios, que es la única que te puede fortalecer y te puede ayudar a ganar esas batallas internas. Esas batallas internas que son tan importantes porque luego se ven reflejadas en el mundo externo. Y es muy importante que seas intencional en lo que permites que llegue a tu mente. Pensamientos, palabras, imágenes, videos, influencers, todo lo que tú ves, todo influye en nuestra salud mental y en nuestra salud espiritual. Todo influye. Por eso es a veces como que tú escuchas como que, ay, pero es que los cristianos o los seguidores de Jesús son demasiado cerrados, ellos no quieren ver nada, ellos son súper cuadriculados. A veces sí, pero la mayoría de veces muchos de los que son muy estrictos es porque saben sus luchas internas. Ellos saben que si permiten o si le dan un paso o si le permiten un pequeño momento a algo de esto que tal vez no está tan bien, su mente y su corazón se puede ver afectada, su salud, su relación con Dios se puede ver afectado. Así que es mejor evitarlo, es mejor evitarlo. En la Biblia dice que nosotros debemos resistir al diablo y él huirá, que nosotros debemos escapar o correr más bien de todos estos espacios donde podemos vernos tentados, no solo en cosas malas, entre comillas, o en cosas difíciles, sino también tentados a pensar de manera negativa, a volver a pensar de manera incorrecta. Entonces es mejor que nosotros podamos salir de esto, que podamos salir de estos círculos negativos. Eso aplica también para relaciones, para parejas,
para noviazgos en los que tú te encuentras con personas que no te aportan en nada, personas que apagan tu luz, personas que antes tú veías y decías, wow, esa persona tan linda que era, tan amable, tan alegre, se rodeó de una persona incorrecta y resultó ser amargado, apagado, cerrado, ya no habla con nadie y puede ser en su gran mayoría porque se está dejando influenciar por pensamientos que no son correctos. Y por último, ya para cerrar este episodio, deja que la paz de Dios inunde tu vida, porque la paz es fruto de una mente que se entrega a Dios. La paz es el resultado de una mente que fue a la cruz, que fue a Jesús, que entregó el control. Porque mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta es una verdad absoluta. Tú guardarás, Dios guardará nuestro corazón en completa paz a aquellas personas que decidimos perseverar en Dios. Perseverar es insistir, mantenernos ahí, aunque a veces queramos como dar un paso atrás, aunque a veces parece que retrocedimos un poquito, pero perseveramos, seguimos intentándolo una y otra vez. Y son aquellas personas a las que Dios guardará en completa paz, porque en Él han confiado. No sé si tú y yo queremos ser de esos, pero yo quisiera ser de aquellos que Dios guarda en completa paz, porque he confiado en Dios. Y siempre les recuerdo esto en cada episodio. La paz no es ausencia de problemas, no se trata de dejar de tener situaciones difíciles, no se trata de dejar de tener luchas, sino más bien que la paz es la presencia de Dios en medio de esos problemas. La paz de Dios no es que se quitan los problemas, sino que puedes tener su presencia en medio de esa situación. Y recuerda esta frase que me gusta mucho, que también la dice Joyce Meyer en su libro, que es: no me rendiré porque Dios está de mi lado. Él me ama y siempre me ayudará. Es como una frase que tú y yo podemos repetirnos. No me rendiré, no rendiré mis pensamientos al mundo, no voy a rendirme en pensar de manera correcta, no voy a rendirme en hacer lo que Dios quiere que haga, porque yo sé que Él está conmigo, Él está de mi lado, porque Él nos ama y siempre nos va a ayudar. Cuando tú y yo le entreguemos nuestra mente a Dios y empecemos a confiar en Él, te aseguro, te prometo que vas a experimentar esa paz de la que hablábamos en el episodio anterior cuando hablábamos de la ansiedad, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo que habla hoy completamente de paz mental y salud mental, la paz mental no es ausencia de pensamientos, es la presencia de Dios en tus pensamientos. La paz mental no se trata de estar en blanco como algunos nos quieren hacer pensar. La paz mental realmente viene cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios invada nuestros pensamientos. Es ahí donde encontramos esa paz. Es por eso que yo te invito a que puedas examinar ese campo de batalla que es tu mente y recuerdes que no estás solo, no estás sola en esta lucha. Dios nos ha dado herramientas increíbles para que tú y yo tomemos el control y podamos vivir en libertad. Recuerda que cada pensamiento cuenta. Donde va la mente, el hombre le sigue. Donde va tu mente, ahí van tus acciones. Donde va tu mente, ahí van tus decisiones. Así que dirige tu mente hacia la verdad de Dios y te seguirá el camino de la verdad. Si tú diriges tu mente y tu corazón hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia la voluntad de Dios para tu vida seguirá ese camino de bien. Ahí es donde encontrarás el verdadero éxito. Ahí es donde encontrarás la verdadera satisfacción de tu vida. Y no te desanimes si fallas, no te desanimes si piensas que de pronto como que ya fallaste, entonces ya te rindes. Levántate, sacude el polvo y comienza otra vez. Cuando tú te caes, no dices, ay, nunca jamás voy a salir otra vez, nunca jamás voy a volver a caminar porque me caí. No, te
te limpias las heridas y vuelves y empiezas otra vez, porque la victoria es un proceso y te aseguro que Dios está contigo en cada paso, si es que tú se lo permites, si tú permites que Él sea el que vaya contigo y camine contigo en esta batalla, en esta guerra entre lo que es verdad, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha encargado y lo que el enemigo quiere que hagas, lo que el enemigo quiere robar de tu vida. No le des más el control a eso. Deja que Dios sea el que haga en tu mente, el que tome las decisiones y te aseguro que el resultado va a ser positivo. Así que te dejo una aplicación práctica. Identifica los pensamientos negativos que recurrentemente vienen a tu mente. Identifícalos, así como veíamos en el episodio anterior con el tema de la ansiedad. Identifica tus temores, identifica eso que viene a tu mente, anótalos para que los tengas muy presentes y los puedas derrumbar. Y reemplázalos con versículos bíblicos que declaren la verdad de Dios sobre ti. Reemplázalos con la verdad de la Biblia, con la verdad de lo que Dios dice. Y medita diariamente en la palabra de Dios. Medita en Él constantemente para que Él transforme tu corazón, para que Él transforme tu manera de pensar. Y por último, conviértete en esa persona que anhelas para tu vida. Conviértete en esa persona que anima a otros. Conviértete en esa persona que levanta a los demás. Esa persona que abraza, esa persona que se preocupa por los demás, esa persona que está... Cada vez que abre su boca es de esas personas que hablan paz, hablan vida, hablan amor. Porque qué hermoso es uno encontrarse con estas personas que cuando tú hablas con ellas es como me transmites tanta paz, me transmites tanta tranquilidad. Cada vez que tú hablas puedo entender por qué Dios me ama. Conviértete en esa persona y te vas a rodear de personas así como tú. Así que nada, te animo para que si en algo este episodio habló a tu vida, si en algo este episodio llenó tu corazón, compárteselo a alguien que lo necesite, compárteselo a una persona que esté ensimismada en su negatividad, que esté pensando demasiado de la forma incorrecta o que su vida esté tomando un rumbo que no es el adecuado. Compártelo con las personas que están alrededor tuyo. Y ora con fe y pídele a Dios que pueda tomar el control de tu mente. Rinde tu vida a Jesús. Él te va a ayudar a identificar y a derribar todo lo que no viene de Él. Todo lo que no viene de Él debe ser derribado y contrarrestado para que tú puedas vivir una vida de paz y una vida de libertad, la libertad que realmente Dios anhela para ti y para mí. Así que nada, gracias por acompañarme en este episodio de Flor del Desierto. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor, dale like, comenta y compárteselo a alguien que necesite escuchar estas verdades. Y sígueme en redes sociales, me encantaría abrir una conversación o que tú me puedas contar de qué te gustaría que habláramos en los siguientes episodios. Por ahí alguien me escribió que le encantaría que habláramos un poquito de cómo tener una vida devocional y cómo acercarnos a Dios. Así que si tú quieres esto, por favor déjalo en los comentarios y cuéntame qué pensamiento quieres entregar a Dios, qué pensamiento recurrente y negativo quieres entregar a Dios hoy. Y nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y que tengas una semana preciosa y llena de libertad, de alegría, de buenas noticias y de esperanza para el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.